Buenos días, bendiciones a todos, apreciados hermanos, que el Eterno le bendiga grandemente, que el Eterno le guarde a ustedes y a toda su familia. Le damos la gloria al Padre Celestial por una sección más de este devocional, utilizando las porciones de la paracha, las porciones bíblicas que fueron establecidas de antes del primer siglo para la gloria y honra del Padre Celestial. Vamos a empezar como siempre en una oración, uniéndonos para que el Padre nos siga guiando, nuestro amado Adonai. Padre, te damos la gloria, te damos la alabanza, amado Abba, bendito es tu nombre eternamente y para siempre. Tú eres la roca incorruptible de la vida, exaltado sea tu nombre, Padre. A ti sea toda la cabot, la gloria, la honra, todo el poder, Señor. Gracias, Padre Celestial, por entregarnos tus instrucciones. Gracias por esa manifestación hermosa, visible, a través de nuestro Salvador Jesucristo, Yeshua, Padre Celestial, que derramó cada gota de sangre por nosotros en ese madero, injertándonos en un solo pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder exponer tu palabra cada día, Señor, a poder exponerla sin contaminación, Señor. Presentamos nuestra vida delante de ti para que tú nos ayudes a poder darle una línea conductora desde Génesis, desde Bereshit, hasta Revelación, hasta Apocalipsis, Señor Padre amado. Ayúdanos a mirar de una manera congruente, alineada, todo lo que es lógicamente el Tanakh, el Antiguo Testamento, con el Brit Hadashah, con el pacto renovado, Señor. A ti sea la exaltación, tu palabra es viva y eficaz, tu palabra es eterna y tú no cambias, Señor. Presentamos la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, de los nietos, los que tienen, de los sobrinos, para tu gloria y tu honra en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Bueno, amados, un gusto saludarlo a cada uno de ustedes. Como saben, mi nombre es Jorge Elías, el pareja de la congregación Sion, soplo del Espíritu Santo, acá en la ciudad de Cartagena. Le damos la gloria al Padre Celestial. Vamos a estudiar Génesis 22, Bereshit 22. Vamos a leer los primeros versículos. Es un estudio de unos primeros versículos. Leo desde la Biblia Torah viviente. Dice: Elohim ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Dice la hermosa palabra del Eterno en el nombre poderoso de Yeshua. Dice: después de estas cosas, Elohim probó a Abraham. Él le dijo a Abraham y él respondió: aquí estoy. Él dijo: toma a tu hijo, tu único hijo, al cual tú amas, Isaac, y ve a la tierra de Moriah. Allí lo ofrecerás como ofrenda quemada sobre las montañas. Yo te señalaré, que yo te señalaré. Así dice la escritura, que yo te señalaré. Y sigue diciendo aún la palabra del Eterno. Abraham se levantó temprano en la mañana, ensilló su asno y tomó a 2 de sus muchachos con él, junto con Isaac y su hijo. Cortó la leña para la ofrenda quemada, salió y fue hacia el lugar que Elohim había señalado. Amén y amén. Bueno, Abraham ofrece a Isaac voluntariamente. La orden del Eterno, de Elohim para Abraham y su respuesta. Como primera instancia, Elohim prueba la emuná de Abraham, emuná la fe. Entonces vemos ahí que probó Elohim a Abraham. Esto no fue dado, no fue tanto una prueba para producir fe realmente. Primer detalle, la palabra fe que encontramos en todo el Tanakh, el Antiguo Testamento, es la palabra obediencia o fidelidad. Es la palabra que también ligada a Javá, que es la palabra traducida como amor, y a Javá tiene que ver mucho también con obediencia. Por eso la escritura dice: sin fe, sin obediencia, es imposible agradar a Dios. Lastimosamente, cuando el texto bíblico entra en la traducción griega, esa palabra emuná es transliterada por la palabra pistis, que en griego es un acto como que
de ver las cosas, lógicamente, digamos, no físicamente, o sea, casi una imaginación. Entonces cambia completamente el concepto. Por eso la gente siempre dice que tú tienes que tener fe, tú tienes que tener fe. Pero la palabra fe implica, si yo camino por fe, es caminar con la obediencia. Ahora bien, que debo obedecer las instrucciones del Padre, es decir, la Torah, las instrucciones del Todopoderoso. Y por eso, lastimosamente, como dentro del tema del concepto del cristianismo, recibo mucho la palabra pistis. A veces la gente piensa que la fe es simplemente una imaginación de creer algo y no directamente la obediencia que tenemos que tener delante del Señor. Es lo mismo que ha sucedido con el concepto de la gracia. Hay gente que coloca la gracia eliminando en cierta medida lo que es la obediencia o las instrucciones del Padre Celestial, y eso realmente es un error gravísimo. Un error gravísimo porque sabes que la gracia viene inclusive desde el mismo Bereshit, desde el mismo Génesis. Sin gracia, inclusive dice por gracia, Dios llamó a Noé, por gracia Dios llamó a Abraham. Es decir, que gracia es la selección o la elección divina del Padre para mi vida, nada más. O sea, cuando el Padre me elige a mí, la manifestación de esa gracia es precisamente la obediencia a las instrucciones. Tristemente, y ustedes se dan cuenta cómo la gente utiliza, es que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, como si la gracia eliminara la ley. Lógicamente, ya hemos explicado que esos conceptos bajo la ley no se refieren a las instrucciones del Eterno, sino a los mandamientos de hombre o la ley de la esclavitud del pecado. Ya no estamos bajo la ley de la esclavitud del pecado, sino bajo la elección de Dios para obedecerle a Él. Entonces, sino una prueba para revelar la fe de obediencia, ¿no? Elohim edificó a Abraham lentamente, parte por parte, año por año, hasta ser un hombre de fe de emuná. Esta prueba revelaría algo de la emuná que Elohim había construido en Abraham, o sea, la obediencia a lo que él había establecido. O sea, no podemos imaginar una prueba más grande que la del Señor aplicó a Abraham. Aún los judíos usualmente dicen que Abraham fue juzgado 10 veces. Ciertamente en esta ocasión fue juzgado 10 veces en una, dice Spurgeon. Él dice, heme aquí, la respuesta rápida de Abraham al llamado es un maravilloso ejemplo de cómo un hombre o una mujer de emuná deberían responder a Elohim. Cuando Abraham dijo, heme aquí, y esa es la expresión que utiliza inclusive aún Isaías, heme aquí, Señor, ¿a quién envía él? Esto significa que él estaba listo para ser enseñado, listo para obedecer, listo para rendirse y listo para ser examinado por Elohim. Entonces le dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac. Significativamente, Elohim llama a Isaac su único hijo, cuando Abraham, de hecho, tenía otros hijos. Es más, digamos que Abraham tuvo 8 hijos. Lo único que nosotros identificamos solamente 2, que es Ismael e Isaac, pero tuvo otros hijos después, 6 hijos más. Desde que Ismael fue apartado de la familia de Abraham, en Génesis 21, del 8 al 14, en lo que respecta al pacto de Elohim, de Dios, Abraham tenía solamente un hijo, es un hijo bajo esa cobertura, en ese sentido. Porque él llega a tener, después de la muerte de Sara, él llega lógicamente a tener otros hijos. Pero en el momento que el Señor le llama o le pide el sacrificio, o sea, el único hijo bajo la cobertura de Abraham es Isaac. Es un primer detalle. También podemos interpretarlo como el único de los hijos de Abraham que está lógicamente bajo la promesa del Padre, bajo la promesa del Padre y bajo la obediencia del Padre, porque te acuerdas que Isaac nace del matrimonio, lógicamente, de Abraham con Sara. Sin embargo, Ismael nace del matrimonio, de la unión sexual de Abraham con una esclava. O sea, por eso dice Pablo, el hijo de la esclava. Entonces, somos hijos de la libre de Isaac en ese sentido. Tu único Isaac, quien amas, contando desde
Génesis 1:1, esta es la primera mención de amor en la Biblia. Esta primera mención viene en el contexto del amor entre un padre y un hijo y está relacionada con la idea de un sacrificio de un hijo, con la idea de ese sacrificio de un hijo de que Dios permite. Cada frase del pacto de Elohim a Abraham era como un cuchillo. Toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien tú amas, ofrécelo allí como un holocausto. O sea, si uno va estructurando cada una de esas expresiones, es bastante dura, ¿no? Toma ahora a tu hijo. ¿Para qué será? Tu único hijo. No tengo otro, ¿no es cierto? Entonces, no tengo otro bajo mi cobertura, bajo la cual yo tienda, para lo cual yo forme, a quien tú amas, le reitera, ¿no es cierto? Al cual tú has depositado en tu vejez todo tu amor. Ofrécelo, ahí viene la parte más dura, ofrécelo allí y como un holocausto. Y ese es un concepto de la palabra olá, que quiere decir aquel que sube a lo alto como lo fragante, es decir, que había que ser consumido en fuego. Ofrécelo allí en el holocausto. Elohim le dice a Abraham que lo ofrezca en holocausto. Esto no era un sacrificio vivo, sino un sacrificio que se mataba y después se quemaba completamente ante Adonai. Abraham vivió como un forastero, como un peregrino en la tierra de Canaán. Los sacerdotes de muchos de los dioses de los canaítas dijeron que sus dioses demandaban sacrificios humanos. Miren lo más impactante que vienen acá, amados. Nuestro Elohim, nuestro amado Adonai, el Eterno, el Todopoderoso, lógicamente no demanda sacrificios humanos. Pero sin embargo, Abraham se había lógicamente acostumbrado bajo la cosmovisión en Ur de los Caldeos, en Babilonia, de dioses netamente paganos. Y esos dioses paganos sí demandaban sacrificios humanos. Entonces, quizás para Abraham inicialmente, de pronto no lo veía tan descabellado por la cosmovisión con la cual se había levantado dentro de un mundo pagano, pero sin embargo el Padre le va a enseñar algo muy poderoso, que no es ese Dios pagano que pide sacrificios humanos, sino lógicamente que es un Dios que es fuego consumidor, exactamente, pero de esta manera también es amor. El pueblo de Canaán no encontraba nada especialmente extraño acerca de los sacrificios humanos, pero Abraham había creído en el Señor que era diferente. O sea, me imagino en el trayecto cuántas preguntas se le había dado a Abraham en su mente, ¿no? Porque si bien él había conocido esos dioses paganos, este Elohim verdadero, el único, era diferente, guardaba quizás algún tipo de esperanza. Con este mandamiento Abraham podía haberse preguntado si Yahvé, si Adonai, si Hashem, el Elohim del pacto y creador del cielo y de la tierra, era como los dioses paganos de los cananitas. Pero al final de esta historia, Abraham supo que Elohim no era como los dioses humanos que demandaban sacrificios de seres, de personas. En verdad, él era justamente lo opuesto. ¿Cómo reaccionaríamos si Elohim nos diera que hiciéramos tal cosa? Jack Smith, un columnista de Los Angeles Times, un periódico de Estados Unidos, estaba discutiendo este incidente con sus lectores. Dijo que le habría dicho a Elohim que cuidara sus propios asuntos. Esto es que el mundo siempre le dice a Elohim. El mundo quiere de alguna manera hacer el señalamiento como si estuviera mandando el Todopoderoso. Tristemente, a veces dentro de la cristiandad hay ciertos ministros que pretenden ordenarle a Dios cosas y dentro de la oración lo hacen y son enseñados lógicamente por algunos ministros como si uno tuviera que exigirle al Padre. La Escritura dice que es el hombre para que tú tengas memoria. Es una diminuta criatura. Ahora, lo cual podemos cerrar es, ¿mandaría Elohim a alguien que hiciera algo así hoy en día? Un hombre en 1993, un hombre que se llamaba Andrew Cade, fue sentenciado a 60 años de cárcel por haber matado de un disparo a su hija de 2 años. Y después de haber caminado desnudo por las calles llevando su cuerpo. Cade decía que estaba actuando la historia bíblica de Abraham e Isaac y que Dios haría un milagro para llevar a su hermano al cristianismo. Que creía que Dios lo iba a parar milagrosamente un instante antes de matar a su hija. El hombre obviamente era un lunático. Lo que hizo Abraham fue algo completamente único en la historia redentora de Elohim, hecho con un propósito específico cumplido una vez por todas.
no hay posibilidad de que Dios dirija a otra persona a hacer lo mismo hoy en día. Por eso es muy importante que nosotros podamos, lógicamente, mirar bien el texto bíblico, el contexto, para no sacarlo de su propósito. Recuerde que la Biblia narra la redención del pueblo del Eterno a través de nuestro Salvador Yeshua, Jesucristo. Es decir, que la historia bíblica hay dos escenarios importantes. Primero el Redentor, lógicamente, y el pueblo que va a ser redimido. Esa es la historia, la línea conductora de toda la Escritura. Esto nos enseña que cada aspecto que nosotros podamos sentir, de pronto como si alguien nos hablara en la mente, hay que sopesarlo con la Escritura para poder nosotros mirar en qué aspecto y no ser engañados por nuestros propios pensamientos o de alguna manera por alguna insinuación de algún espíritu, influencia de espíritu maligno. Sopesemos la palabra del Señor de alguna manera, todo lo que venga a nuestra mente, sopesemos con la palabra. El Señor en este tiempo nos habla a través de su Hijo. Amén, amados. Revisemos cada día más nuestra comunión con el Padre, revisemos más nuestros conceptos doctrinales. La verdad absoluta es el Eterno, es Mashiach, es Cristo solamente, y que el Padre nos ayude a poder realmente dar una lectura adecuada a la palabra, caminando en la obediencia del Eterno. Amén, amados. Padre, te damos la gloria, te damos la exaltación. Una vez más, gracias por este día que tú nos entregas, Señor. Permitir abrir nuestros ojos para servirte cada día, para levantarnos, para ir a nuestras labores diarias, Señor. Labores en la casa o labores en el trabajo secular o labores dentro de la comunidad a la cual tú nos has llamado, Señor. Ayúdanos a seguir avanzando de acuerdo a los principios que tú estableciste a la luz de tu palabra. Que tu presencia, que tu amor, que tu bondad nos guíe cada día, Padre. Colocamos en tus manos nuestra salud, la vida de nuestros hijos, de nuestros padres. Que sea tu presencia, oh Rey eterno, que nos pueda seguir fortaleciendo cada día, Padre. Gracias por esta oportunidad en la cual empezamos con un devocional para exaltar tu nombre y glorificarte cada día. Te damos la gloria a ti, al único Elohim y verdadero, y a nuestro Señor Jesucristo, Yeshua. Amén y amén. Amados, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde bendición y vida eterna. Se les quiere mucho. Cuídense. Bendiciones.